ablande esos corazones, que abramos la puerta y que nos enseñe, que nos guíe. Sabemos que Dios es el único, por eso es necesario que yo incline mi rostro y me ponga en manos de Él para poder compartir el mensaje. El mensaje no es compartido conforme yo quiero, sino conforme Dios quiere. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, hoy en esta hora, Dios, yo te pido, Señor mío y Dios mío, hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido, Espíritu Santo, que sea usted, Señor, dirigiendo, Señor, cada uno, Padre, de mi boca, ese mensaje, oh Dios, que tú puedas, mi Dios, que tú me guíes. Hoy, Señor mío y Dios mío, sujetamos el alma, Señor, el hombre fuerte. Hoy me pongo a tus pies, oh Dios, y te pido, Espíritu Santo, porque este lugar te pertenece, oh Señor. Claro, oh Dios, solo tú, Padre, tienes el poder, solo tú tienes la palabra, oh Señor. Yo te pido, mi Dios, que abras el corazón de cada uno y sujetes, mi Dios, el alma. Hoy en el nombre de Jesús te pido, Espíritu Santo, que sea conforme tu voluntad, Señor, la palabra, y que quede en tierra fértil, mi Dios. Gracias, Dios, porque eres bueno. Gracias por tu grande misericordia. Gracias, Señor, porque solo tú tienes el poder. Hoy en el nombre del poderoso de tu Hijo bendito y amado Jesús. Amén. Amén. Iglesia, les mandó saludos el pastor Carlos, me acaba de marcar. La palabra, vamos a ir a San Juan, capítulo 14, versículo 15 al 18. Dios tenía algo y me ponía esto. Amén. Cuando estén todos ahí, todos decimos con un amén. San Juan 14, del 15 al 18. Amén. Vamos a poner ahí en casita, ahí donde estén, primeramente que Dios esté guardando al pastor donde quiera que esté, a los pastores, al pastor Carlos, al pastor Julio, donde quiera que esté, le pido a Dios que los cuide. Dice el encabezado: la promesa del Espíritu Santo. Algo tan bonito que dice ahí. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice, la promesa del Espíritu Santo: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendrá a vosotros. Amén. Dice la palabra, hay una promesa tan bonita que cuando Jesús se va a ir, dice que nos daría el Espíritu Santo. ¿Para qué es el Espíritu Santo, hermanos? El Espíritu Santo es aquel que nos da el amor, que nos da la compasión, que nos da la alianza. Es necesario que nosotros adquiramos el Espíritu Santo. Es una promesa de Dios para todo aquel ser humano, porque el Señor dijo, yo me voy a ir, pero no dejaré huérfanos, enviaré al Espíritu Santo. A veces nosotros podemos ver que es una promesa de Dios, pero no todos podemos alcanzar esa promesa, porque dentro de esa promesa hay una enseñanza. A eso vamos a ver un varón que había adquirido la promesa de Dios, porque la promesa de Dios es para todos. Sabemos que Dios no hace excepción de personas, la excepción la hacemos nosotros, porque muchos podrán decir, ¿dónde está la promesa de Dios que nos habían prometido de no dejarnos huérfanos? La promesa está viva, el que no la ha adquirido eres tú. Vamos entendiendo la promesa que Dios nos había dicho. Dijo, no los dejaré huérfanos, enviaré al Espíritu Santo. Hoy vemos gente que está padeciendo, que está
sufriendo, que está siendo huérfana porque no ha adquirido lo que Dios mismo había dado a su Hijo para que no lo diera, que era la presencia del Espíritu Santo. Yo quería tocar esto, ¿por qué? Porque es la promesa que Él hizo, no es la promesa que yo les estoy hablando, es la promesa que Dios nos dijo que nos enviaría. Ahora, ¿cuál es el problema, hermanos? ¿Por qué no hemos adquirido la promesa que Dios nos dio? Voy a hablar de un hombre que supo adquirir la promesa que Dios había prometido. Voy a hablar en Hechos capítulo 3, sabiendo que esa promesa no hace excepción de personas. Vuelvo a repetir, Dios no hace excepción de personas, que es para qué. Mira lo que hace todo ser humano con la promesa. Vamos a ir a Hechos 3, del 1 al 10. Mira lo que hace un varón con una promesa de Dios. Mira lo que está haciendo un varón. Eran dos varones. Ahí dice la curación de un cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo de la hora novena de la oración. Y era un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiesen limosna los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaban que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijándose a los ojos, les dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Mira lo que le había dicho Pedro. La promesa que Dios había dicho a mi vida, yo la adquirí. Yo me imagino que Pedro caminaba y decía: la promesa que un día Jesús había dicho, no dejaré huérfanos, hoy está sobre mi vida. Porque mira lo que dice Pedro, hay algo muy bonito. Lo más bonito no es que para el paralítico, lo más bonito es que él había adquirido la promesa de Dios sobre su vida. Porque dijo: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo, lo que tenía él era la promesa de Dios, donde había dicho: no te dejaré huérfano y el Espíritu Santo descenderá sobre ti, Pedro. Wow, dije, la promesa de Dios cumplida en un varón. Ahí vemos mucha gente que está perdiéndose de la promesa de Dios, porque Dios nunca dijo que daría a aquel que estuviera con dinero, aquel que tuviera. Dios no hace excepción de personas. Dios quiere que todos adquiramos esto. ¿Para qué? Vamos a ir leyendo, pero quiero que vean la promesa adquirida de un varón agarrándose de la palabra. Y ahorita, antes de ver la sopa, primero les vamos a decir la receta, porque como todo predicador tenemos que decir cómo adquirirlo. Vemos algo tremendo en Hechos y vamos a ir más adelante. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, Pedro decía, yo tengo lo que Dios me había prometido, te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, levantando, y al momento se levantó afirmando los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, y andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le veía andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Vamos viendo un Pedro que había dado algo que él había adquirido. Pero yo les pregunto, hermanos, vamos leyendo la palabra y dice que era el templo de la Hermosa. ¿Cuánta gente había en el templo de la Hermosa? ¿Cuánta gente había podido ir al templo de la Hermosa? ¿Y cuánta gente le había dado el dinero a aquel cojo que pedía? Porque si pedía, porque alguien ya le había dado. Dice que él era un cojo de nacimiento. Yo no creo que lo hayan llevado recién nacido. Yo creo que ella tenía mucho tiempo pidiendo dinero ahí, y todos nomás le podían dar dinero, comida, pero nadie lo podía parar. ¿Por qué? Porque no habían adquirido la promesa que Dios había hecho. Mira lo que hace la diferencia en un cristiano. No es lo que yo aprendo ni lo que yo hablo, sino que es el Espíritu
la hermosa había gente que conocía la palabra, porque la hermosa, después de esos que conocían la palabra, los que atacan a Pedro, era porque habían conocido, pero no habían sabido que el Espíritu Santo moraba en Pedro. ¿Por qué? Porque se les olvidó de la promesa. Aquel que había hablado Elías, aquel que había hablado Moisés, aquel que había hablado David, se les había olvidado la promesa que habían hecho, que vendría sobre nosotros alguien que iba a salvar la tierra. Esa promesa ya estaba desde Génesis hasta Apocalipsis. Esa promesa es buena. Mira qué diferencia hay. Yo me imagino que la gente pasaba y le decía: ¿cuánto tiempo tuvo que esperar un cojo, un paralítico, para poderse levantar? Tuvo que esperar a alguien que había adquirido la promesa. Hoy vemos en la iglesia mucha gente, pero que no ha adquirido la promesa de Dios sobre su vida. La promesa de Dios es que no estaríamos huérfanos y que enviaría sobre nosotros el Espíritu Santo. Para parar al paralítico, las monedas no lo pueden parar, la comida no lo podía parar, porque la comida, ni el dinero, ni los afanes de esta vida pueden hacer lo que el Espíritu Santo hace. Es necesario que empecemos a adquirir el Espíritu Santo. Hoy vemos las iglesias llenas de gente que puede ayudar con dinero, que puede ayudar con comida, pero no puede adquirir lo que había dicho Dios para nosotros, esa promesa tan maravillosa que es el Espíritu Santo. Ahora tú te preguntarás: ¿cuántas gentes hay en una iglesia? Y yo veo multitudes de gentes llenas en la iglesia, pero falta del Espíritu Santo. Igual como en la hermosa, yo me imagino que la gente pasaba y lo veía, pero no lo podía ayudar. Hoy es lo que pasa en las congregaciones. Vemos a alguien padeciendo y no lo podemos ayudar a veces. ¿Por qué? Primera, porque hay unos que no han adquirido el Espíritu Santo. Segunda, porque hay otros que no lo tienen ferviente. Para poder empezar a ayudar tenemos que tener un espíritu ferviente. Dice el apóstol Pablo, le dijo a Timoteo: aviva la llama que hay en ti, aviva lo que hay en ti, Timoteo. No le dice que estaba apagado, sino le dice: avívalo. Es necesario que el Espíritu Santo more sobre nuestras vidas. Pedro no le dijo: voy a rogarle al Padre, voy a rogarle al Hijo. Dijo: lo que yo tengo te lo doy. Algo que ya había adquirido Pedro y Juan, fijándose a los ojos. Mira para qué es tan importante. Y Dios me movía esto: que un ciego no guía a otro ciego, que un paralítico no puede parar a otro paralítico. A veces Dios me movía y me enseñaba que es necesario que lo tengamos. ¿Por qué? Porque el que lo hace es Él, pero quien lo adquiere eres tú y yo. Wow, dije. Quien lo adquiere, digo, tú lo adquieres, y si lo adquieres es tuyo. Como yo soy de Dios, Dios es mío. Dios es mío y Dios es tuyo. Dice: lo que tengo, si yo te doy algo, es tuyo. Y Dios dijo: enviaré el Espíritu Santo sobre ustedes. ¿Qué tan importante es? Para poder ayudar a una persona necesitamos al Espíritu Santo. Para poder parar a aquel enfermo necesitamos del Espíritu Santo. Para poder dar un consejo necesitamos del Espíritu Santo. Para poder seguir adelante necesitamos del Espíritu Santo. Para poder hacer cualquier cosa necesitamos de Él, porque sabemos que sin Él no somos nada. Quien ayuda a Pedro y quien ayuda a Juan es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo ya se les había dado. Y vamos a ir ahí a Hechos, capítulo 5, versículo 32. Quiero que vean esto, hermanos, porque a veces tenemos una iglesia llena, pero no han adquirido el Espíritu Santo. Alguien que se pare y que lea Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Vemos las iglesias llenas, pero poca obediencia. Vemos las iglesias llenas de conocimiento, de poca obediencia. Quien le reclama a Pedro y a Juan
es aquellos que conocían la palabra, pero no habían tenido la obediencia. Mira quién le reclama a Pedro y a Juan. Ahí vemos que la persecución llegó sobre Pedro cuando él llegó a parar. Si Pedro no para, no pasa nada. El problema no era que Pedro parara, el problema es que ya había adquirido algo que ellos no tenían. ¡Wow! Ese era el problema. El problema no es que tú sepas, el problema es que tú no lo adquieras. El problema no es que yo sepa, el problema es que yo no lo adquiera. Pero al cual lado dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, al cual ha dado Dios al que le obedece. Hoy vemos las iglesias llenas de conocimiento, pero falta del Espíritu Santo. Para que una iglesia se empiece a manifestar, tenemos que ser llenos. Hoy vemos las iglesias a veces tan llenas de conocimiento, pero poca obediencia. ¿Obediencia a quién? A aquel que nos ha hablado. Mira lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Dios me mostraba esto, y es para mi vida. Que aunque Pedro y Juan ya lo tenían, yo veo que el paralítico, que aquel que había quedado, estaba a un lugar, yo creo, de la rodilla, de la cintura para abajo. Y le dije, Dios, ¿qué me querías demostrar? Y Dios me decía, cuando tú lo tienes, tú siempre tienes que voltear para abajo, para ver al caído. Dije, wow, ¿cómo? Digo, ellos lo tenían, y aunque él exclamaba, ellos hubieran pasado igual. Ellos no tampoco hicieron excepción de personas. Lo dieron al tirano, lo dieron a aquel que estaba ahí. Ellos no hicieron el milagro a veces en la iglesia, lo hicieron fuera de la iglesia. Pero mira lo que ocasionó. Ese varón que va y glorifica a Dios. Hoy vemos a veces queriendo tener las iglesias llenas, pero con poca ayuda. Porque después de que Pedro y Juan lo levantan, él solito lo sigue. Wow, tienes que levantar a la gente, levantar aún al hermano que esté aquí, pero la importancia es que el Espíritu Santo lo tenemos que adquirir todos como iglesia. El Espíritu Santo es el consolador, el Espíritu Santo es el guiador, el Espíritu Santo es aquel que nos da el poder y la autoridad para reprender, para dar. El Espíritu Santo es aquel que nos guiará. El Espíritu Santo es aquel que conoce la comunión del Hijo y del Padre. El Espíritu Santo, muchos padecen por falta del Espíritu Santo. Amén. Vamos viendo qué importancia. La promesa de Dios para el pueblo, la promesa de Dios para el mundo, y el mundo desechándola. Dios nunca dijo esta promesa es para los grandes. Dios nunca dijo esta promesa es para los chicos. Esta promesa es para aquel que obedece. No es para aquel que conoce, es para aquel que obedece. ¿Qué tan importante es eso? Para poder parar, vemos en la historia también un Pedro, un Pablo, que cuando llegó y se paró, cuando un muchacho se cayó, voy viendo en Hechos capítulo 21, ¿quién es el que va y lo levanta? Pero mira, diferencias. Voy a leer otra vez ese capítulo, ese versículo. Vamos a ir a Hechos para que ustedes vean que Hechos 20, mira lo que hay. 27. Amén. Les voy a mostrar dos seres diferentes, pero con el mismo espíritu. Mira lo que hace uno que tiene el Espíritu Santo. Dice en el 7: en el primer día de la semana reunieron los discípulos para partir el pan. Pablo enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto,
dándole estaban reunidos, y un joven llamado Tico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido de sueño, cayó del tercer piso, y abajo, y fue levantado, como dice, muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no alarméis, pues está vivo. Mira la diferencia. Cuando una persona se cae, hay muchos que se alarman, pero hay otros que con tan solo dar un abrazo le dan la vida a los demás. Uno le dio un abrazo y el otro le estiró la mano. No sé qué es lo que tengas que hacer tú, pero primero, antes de dar la mano y darle el abrazo, tienes que adquirir el Espíritu Santo. A veces hemos adquirido tanta palabra, pero hemos dejado que el Espíritu Santo no esté sobre nuestras vidas. Es necesario que lo tengamos. Esto se ha dado para todos, pero no todos lo tienen. La palabra nos enseña que no todos tenemos al Espíritu Santo. Es necesario que aquellos que lo tengamos avivemos el fuego que hay en nosotros, y aquello que nos falte, porque dice ahí, dice la palabra en Hechos, dice: al cual ha dado Dios al que le obedece. A lo mejor mucha gente se pasa 20, 30, 40, 50 años en el Evangelio y no ha adquirido esto. ¿Por qué? Porque ha adquirido el conocimiento, pero no ha adquirido la obediencia sobre Dios. Wow, Dios. Yo pensé, dijo: no andes pensando, esto no es para cualquiera, esto es para el que lo obedece. Y luego el mismo Mateo, mira lo que dice Francis, nos dice en Mateo, donde dice, capítulo 16, dice Jesucristo: si tú quieres ser mi amigo, haz lo que yo te mando. ¿Cuánta gente hemos querido que Cristo sea mi amigo y no hemos querido obedecer? Es necesario que lo obedezcamos a Dios, pero es necesario que Él more dentro de nosotros. Hay gente que a veces llega a la iglesia y Dios los ministra, y tú dices: lo ministró, pero fue igual. Quiero que sepas que la administración es una cosa. Él tan solo te ministra, te toca, pero luego te dice: si tú quieres que yo more en ti, tú me tienes que obedecer. La promesa está puesta para todos, pero es necesario que lo obedezcamos. Es necesario que obedezcamos la palabra de Dios. Es necesario. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es nuestra fortaleza, porque el Espíritu Santo es aquel que nos puede ayudar. Es necesario que nosotros lo adquirimos como hijos de Dios, como creyentes, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Mira cuánta gente había pasado en la Hermosa y no lo habían podido parar, pero se acercó a alguien que dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo por la promesa de Dios, yo te lo doy. En el nombre de Jesús, yo me imagino que le decía: Espíritu Santo, derrámate sobre él. Derrámate sobre él, Espíritu Santo, porque tú eres el único que puedes parar, porque tú eres el único que puedes libertar, porque tú eres el único que puedes sanar. Derrámate sobre él. Yo me imagino que aquel se quedó atónito, y yo me imagino que después de que se metía a la iglesia decía: wow, 20 años pidiendo limosna, y estos me dieron algo más que la limosna. Me dieron mi sanidad. Mucha gente te puede dar dinero, mucha gente te puede dar un taco, pero pocos te podrán compartir de lo que han adquirido de Dios. Pero quiero que sepas que solo eres tú y Dios. Si tú le obedeces a Dios, Dios te dará el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder apoyar a otra persona, para poder levantar a otra persona. Porque vemos, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo lo primero que hace es que levanta. Si tú te acuerdas cuando fue tu primer amor, lo primero que querías, si tú fuiste bautizado, fuiste lleno por el Espíritu Santo, lo primero que querías es levantar y llevar a más gente a la iglesia. ¿Por qué? Porque no es necesario que un paralítico, pero a veces están muertos espiritualmente y lo primero que quieres es ayudarle. Pero después se te fue apagando eso. Eso es para lo que le tienen y que fue menguando. A todo puede pasar, hermanos. Aquel que estaba con Pablo, al hijo, porque Pablo le decía a Timoteo: hijo mío, aviva el fuego que hay en ti. Sabía que estaba, pero que se estaba apagando.
avívalo para poder llevar las cosas conforme a mi voluntad, conforme a la voluntad de Dios. Es necesario, hermanos. Es una corta palabra pero eficaz. ¿Por qué? Porque podemos llevar muchas cosas, pero si no tenemos el Espíritu Santo, no podemos, hermanos. Se les agradece, yo creo, que aquel que le da una comida, aquel que le da una bebida, aquel que le da agua. Pero ¿qué creen que sintió el paralítico cuando lo pararon? Dijo, para agradecer lo que estos hicieron por mí, solamente a Dios. Dijo, yo quiero lo que ellos tienen. Y lo que ellos tienen se lo dio Pedro, porque lo que de gracia recibí, gracia daré. Lo que de gracia fue sobre mi vida, porque a mí no me cobraron, a mí me dijeron, obedece y desciendo sobre ti. Hay cosas que se nos hacen difícil, pero Él nos ayudará. Hoy voy a inclinar nuestro rostro. ¿Por qué? Porque es necesario que Dios te diga y que Dios nos diga en qué hemos fallado y por qué te has limitado a no adquirir el Espíritu Santo. ¿Por qué te has limitado a no adquirir? No porque Dios no quiera dártelo. ¿Por qué te has limitado? Porque yo creo y sé que La Hermosa era una iglesia donde se compartía la palabra, pero era una iglesia donde no se había llenado del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestro rostro, vamos a darle gracias a Dios, porque para mí no hay otra cosa mucho mejor que la alianza de Él y la presencia de Él dentro de nosotros. Padre mío y Dios mío, Señor, hoy en esta hora, oh Dios, solamente, Señor, sé que tú tienes el poder y tienes la palabra, mi Dios. Padre, hoy en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que aquel, mi Dios, que esté quejando, Señor, que ese fuego se apague, mi Dios, hoy se ha avivado en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy por el poder de la palabra, que usted, mi Señor, avive ese espíritu, Padre, que está en ellos. Padre, y hoy mismo, Dios, también te pido, Señor, por aquel que no haya adquirido, Señor, y que esté viendo, Señor, que 2, 3, 4, 10, 15, 20 años, Señor, en la iglesia, y él decía, no he cambiado y no puedo, no sé por qué, no sé qué pasa, yo le echo ganas y no puedo. Yo le echo ganas y no sé por qué no he adquirido lo que alguien ha adquirido. Hoy Dios dice, no has adquirido. ¿Por qué? Porque esto se da a todo aquel que le obedece a mi Hijo Jesucristo. Hoy en el nombre de Jesús, yo te pido, Espíritu Santo, extendiendo mi mano, que todo aquel, Señor, que esté atrás de la pantalla, Señor, estés rompiendo ese corazón, mi Dios, estés hablándole en el nombre de Jesús de Nazaret, y que todo aquello, Señor, que se le haya hecho difícil, Padre, en el nombre de Jesús, que se le haga fácil, que usted le ayude, Espíritu Santo, porque tú eres la promesa, Señor, viva, mi Dios, una promesa, Señor, que Jesucristo de Nazaret dijo que no nos dejaría huérfanos. Hoy en el nombre de Jesús, yo declaro, mi Señor, que hay nacimientos nuevos, oh Dios, que hay un nacimiento nuevo, Padre. Hoy declaro, Señor, que hay un nacimiento, Señor, sobre esa persona, oh Dios, que su espíritu, Señor, se está transformando, Padre, para recibir el Espíritu Santo, por cuanto aquel que ha dado, Señor, aquel que le obedece, hoy en el nombre de Jesús, oh Dios. Asimismo, Padre, te pido por el pastor Julio, Padre, que usted sea y que usted le ayude, Señor, en cada ocasión, oh Dios. Padre, enviamos ángeles, Señor, a resguardarme, Dios, y ayudar. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy por el poder de la palabra, Espíritu Santo, yo te pido que le ayudes, que lo guíes, que le enseñes, Dios, a todo aquel, Señor, que quiera adquirir tu presencia. En el nombre poderoso de tu Hijo bendito y amado Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Recuerda que es una promesa de Dios, no es promesa del predicador. Dios te bendiga.